Ok, vamos a dar inicio, tal y como les había indicado. Ya dimos un tiempo prudente y no quiero atrasar la agenda como la teníamos programada. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos y para todas y agradecerles muchísimo la cortesía de atender esta comunicación o esta solicitud para que repasáramos un poquito los pasos del proceso de reclasificación, esto como resultado de lo que hemos estado haciendo durante los últimos 2 meses, bueno, realmente durante el último año, pero con más intensidad de los últimos 2 meses, con las versiones 541.1, la 2 y esta versión que sería la 541.3, que ha sido el resultado del proceso de prueba y error que ustedes han estado ejecutando en sus instituciones y también algunas modificaciones que la misma superintendencia fue incluyendo en los últimos meses. La más reciente de ellas fue una modificación a la cuenta 134, que no tenía una cuenta de rendimientos incluida y bueno, que la agregaron al final. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar el proceso de migración. Luego vamos a repasar cuáles son las actualizaciones que fueron incluidas en la versión 543, 541.3 y finalmente vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para aclarar cualquier cosa general que tengan aún en el tintero. Eso sí, vamos a ver temas generales, no casos específicos. En el caso de casos específicos, les pediría que abran un ticket de soporte o que me contacten por teléfono o por correo para poderlo revisar con más detalle, de tal modo que la sesión nos sirva a todos y todas las que estamos conectados. En este momento creo que hay en la sala como unas 60 personas, de modo que tenemos un público suficiente como para generar todas las consultas que puedan existir y poderlas atender adecuadamente. Lo primero, algunas consideraciones sobre el proceso de reclasificación. Es importante que tengan claro que el proceso de reclasificación no se va a poder hacer por partes. Lo tienen que hacer en una sola tirada. Es decir, que no pueden reclasificar el 50% del portafolio y luego reclasificar el 50% restante, sino que deben de esperar tener el patrón de reclasificación completo de todos los registros que componen el portafolio al 31 de diciembre para entonces hacer la reclasificación. Cuando utilicen el aplicativo, aquí voy a combinarlo un poco con la aplicación. Yo ya aquí tengo la 541.3 que les mencionaba hace un rato. Esta versión se publicó esta mañana, como a eso de, bueno, casi al mediodía, de modo que si no habían recibido aún la notificación, pues se los hago saber para que entonces coordinen con sus equipos de tecnología la descarga y la actualización. Mi recomendación, descarguen la aplicación y reinicien el ciclo de prueba, porque lo que sucede es que si ya ustedes habían reclasificado el portafolio y al descargar la versión, lo que van a tener son cambios que aplican a partir del día de hoy, pero no retroactivos a las reclasificaciones que ya habían hecho. Entonces, si habían cosas que fueron solucionadas con esta versión, pues no los van a percibir. Entonces, mi recomendación, descarguen el aplicativo, reinicien el ciclo de pruebas, lo cual significa reiniciar las bases de datos y completar las pruebas, sobre todo en las cosas en las que ustedes levantaron puntos en donde estaban teniendo inconvenientes. Luego, bueno, de hecho voy a aprovechar de una vez para señalar cuáles fueron las mejoras incluidas en esta versión. En la bitácora de cambios lo van a poder encontrar. Fíjense, es la versión 543.3, perdón, 541.3, publicado el día de hoy. Necesitan la versión de base de datos 136 y ahí se incluyen algunos ajustes sobre los reportes AR. Esto es una previsión realmente.
los reportes AERES son los que se envían al Banco Central. En el manual de requerimientos de información publicado en consulta por la superintendencia, se hicieron algunos ajustes en estos reportes. Y aun cuando ese manual aún no está en firme, la superintendencia todavía no lo ha publicado, nos adelantamos e hicimos el cambio. Esto siempre es un riesgo porque, como bien sabemos, la superintendencia a veces publica algo en consulta y luego a la hora de publicarlo como definitivo lo modifica. Entonces, bueno, ahí nos arriesgamos un poco en búsqueda de tenerlo todo listo con buen tiempo de anticipación y si hace falta pues hacer algún otro ajuste, pues lo veremos en el camino. Se hicieron algunos ajustes en el tratamiento de las emisiones propias, esto es para quienes tienen ese módulo activo, no todos lo tienen. Se incluyó un campo de código SWIFT en la pantalla de mantenimiento de emisores. Esto es para poder cumplir con un requerimiento de generación del nuevo OA01. Eso también fue una previsión que se incluye al sistema porque en el nuevo manual se incluyen modificaciones al OA y también se incluye un OA21. Ambos casos son previsiones. Si me con el micrófono, ayuda, señores. me ayudan con el micrófono, por favor. Entonces, tienen que tomar en cuenta que esos ajustes en el OA01, OA21 y en los AERES son previsiones a partir del manual que fue publicado en consulta y que aún así podrían producirse cambios si la superintendencia a la hora de publicar el documento final modifica alguna otra cosa. También se incluyó una corrección sobre la derivación de la cuenta de ingresos en instrumentos restringidos, esto para el catálogo 2022, una corrección o un error que se estaba presentando a la hora de realizar la simulación de la reclasificación que decía too many arguments. Eso también fue corregido. Se eliminó una restricción que existía con el proceso de reclasificación si el instrumento mantenía cupones pendientes por cobrar. Anteriormente, para poder hacer la reclasificación masiva, necesitaban que todos los cupones estuvieran cobrados. Eliminamos esa restricción para que no tengan que lidiar con eso a principio de año. Por otro lado... Sí, porque en la realidad tú te vas a encontrar con que sí, que muchas van a tener cupones pendientes. Sí, bien puede pasar de que queden cupones pendientes y entonces lo que se hizo fue que se eliminó la restricción. Esa restricción existe ahí, o existía, porque esa pantalla también se usa para realizar reclasificaciones del resto del portafolio entre una cuenta y otra dentro del mismo catálogo. Y la restricción estaba para evitar que se pudiera hacer una reclasificación parcial de un cupón o más bien de un instrumento con un cupón que estuviera pendiente por cobrar, porque entonces a la hora de cobrar el cupón, el sistema no sabría a qué cuenta tiene que llevarlo de las dos partes en las que se segmentó el instrumento. Pero eliminamos la restricción porque, bueno, en este caso, en el caso de la reclasificación masiva para el catálogo 2022, en verdad no pueden hacer una reclasificación parcial, solamente reclasificaciones totales. Por otro lado, se incluyó una capacidad para operar una doble configuración de acuerdo a la moneda. En principio, el comportamiento de las cuentas, el comportamiento de las operaciones con moneda nacional debiera de ser idéntico en moneda extranjera, excepto por, evidentemente, el octavo dígito de la cuenta contable, que cambia de un 1 a un 2. Sin embargo, en algunos casos, clientes me reportaron que las cuentas de liquidación que estaban empleando para los instrumentos de moneda nacional resultaban distintas, no solo en la moneda, sino en la estructura de la cuenta, y entonces lo que se hizo fue que se duplicaron la configuración para que puedan tener esa capacidad de poder establecer una cuenta de liquidación por defecto distinta en moneda nacional respecto a la de moneda extranjera.
Por otro lado, se agregó un procedimiento automático de equivalencia contable para los siguientes proveedores de core. Esto no es para todos los clientes, se incluyó para los que digamos, lo permiten en términos de automatización, que sería en este caso FISA, IBS y ABANX. Esos tres proveedores de core tienen ahora la capacidad desde el sistema de poder producir las equivalencias contables entre el fin y el core de manera automática. Y finalmente algunos ajustes y mejoras varias dentro de la aplicación. Bien, Escúchame, Cristian. Sí, señor. No sé si quiere que te intervenga al final No, adelante. te lo pongo Adelante. ahora. En cuanto a FISA, ya que menciona el tema de la equivalencia, te han dicho que estarían conviviendo ambos catálogos a la vez para hacer la reclasificación. No, fíjense, aquí estamos hablando de la equivalencia entre el fin y el core, no la equivalencia entre los dos catálogos. Porque vamos a separar esas dos, porque ciertamente hemos usado la palabra equivalencia, pero las estamos empleando para dos circunstancias distintas. Uno, la equivalencia que se produce y que voy a mostrar aquí en pantalla, que está asociada entre la cuenta del sistema, que se llama cuenta primaria o cuenta principal, la cuenta del core, que en este caso, por ejemplo, no usa puntos, en otros casos la cuenta es de 10 posiciones, en otros se agregan valores hasta completar 16 posiciones, en otros se segmenta la cuenta con diferente formato de puntos. Entonces, me refiero en este momento a la equivalencia entre FISA y el core, es justamente esta relación. Entonces, a partir del uso de este botón que está aquí, el sistema puede hacer la creación de la equivalencia sin tener que ustedes digitarlas manualmente. Insisto, eso exclusivamente para los clientes que utilizan FISA, IBS o ABANX. Cada quien sabrá qué core tiene dentro de su sistema y si no lo sabe, pues lo pueden confirmar con el área de tecnología y así podrán saber si van a tener que crear las equivalencias manualmente o pueden utilizar el botón acá de equivalencia automática. Bien. Gracias por la aclaración. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bien. Con respecto al proceso de reclasificación, vamos a repasarlo de nuevo. Es un proceso muy, muy sencillo, solo que tiene que tener ciertos cuidados. Entonces, inicia con la selección de la pantalla de reclasificación masiva. Eso está en operaciones de tesorería. Una vez que he seleccionado la pantalla, selecciono, esto es muy importante, que voy a migrar al catálogo 2022. ¿Qué pasa? Que si yo le mantengo catálogo 2021, lo que el sistema está entendiendo es que ustedes quieren hacer una reclasificación masiva entre cuentas del mismo catálogo y no es lo que queremos en este momento, o por lo menos no lo que nos interesa ahora y nos compete ahora. Entonces, van a seleccionar catálogo 2022. Eso hace que el patrón de reclasificación que se genera, a ver si yo no lo tengo aquí abierto. Eso hace que a la hora de que yo extraiga el patrón de reclasificación, lo que me traiga es las cuentas que son válidas para el catálogo 2022. De hecho, para evitar confusiones, hemos agregado esta leyenda en la parte superior de la pantalla o del patrón de reclasificación que identifica el patrón a qué catálogo pertenece. Porque lo que sucede es que si yo vengo por acá y le dejo 2021 y le doy extraer patrón, vamos a cerrar este, y le doy extraer patrón, él me va a extraer el patrón del catálogo 2021. Ajá, miren aquí, dice 2021. Y las cuentas válidas que aparecen aquí corresponden a las cuentas válidas del catálogo 2021. Ajá. Entonces, porque algunos inclusive me escribieron, abrieron ticket de soporte porque les parecía que no se había hecho modificación en las cuentas y es justamente porque cuando están haciendo la selección del catálogo no están escogiendo el 2022.
Entonces, primer paso, una vez que abre una pantalla, seleccionar catálogo 2022. Extraen el patrón. Eso trae entonces o genera un archivo en Excel con el detalle de las operaciones que están vigentes a la fecha en la que se va a hacer la reclasificación. Trae un campo con la cuenta original y un nuevo campo para que yo digite la cuenta a la que voy a mover esa operación. Vamos a seleccionar una rápidamente. Voy a moverlo a la 131 y entonces ella, al digitar la nueva cuenta, me va a devolver la descripción y va a confirmar dos cosas: que el formato de la cuenta sea válido y que además coincida con la moneda de la cuenta de origen o la cuenta original. Es decir, que estas dos cosas tendrían que estar en verde siempre. Si por alguna razón, a la hora de que están trabajando el patrón, alguna de estas dos cuentas está en rojo, deben de verificar que la cuenta exista, que la cuenta corresponda con la moneda, y si aún así ustedes entienden que están bien y que el sistema les está devolviendo el rojo, se detienen ahí, abren un ticket de soporte o nos contactan para entonces identificar la causa de que esté causando que la cuenta no sea una cuenta válida. Quiere decir que al final de completar este patrón de reclasificación tendrían que tener un registro por cada inversión en donde se establece una relación entre la cuenta original y la nueva cuenta de capital. Recuerden que esta relación es solamente entre las cuentas de capital. No nos interesan las cuentas de rendimiento, las cuentas de ganancias o pérdidas, solamente la cuenta de capital. El sistema se va a encargar luego de resolver todo lo demás. Cristian. Bien, sí, señor. Sí, una consulta rápida. Ajá. Solamente hará esa dos validación, tanto Correcto, que la cuenta es válida y que la moneda. No hará correcto. una validación por producto. O No, sea, no hay una relación por producto. Ni siquiera entiendo que exista capacidad de que puedan hacer esa relación. Eh, Porque lo cierto es que el catálogo Porque abre. al final el portafolio donde tú la destines ya la decides tú. Sí, el Por portafolio ahí va, sí ¿no? se lo define cada quien, pero aún así, por productos uno podría tratar de encontrarla, pero lo cierto es que el manual tiene tantísimas opciones que bien puede ser que un cliente decida ponerlo en un producto y otro en otro. Tienen ustedes ahí una tareita fuerte de lograr identificar la cuenta que le corresponde a cada operación de acuerdo a sus características y que sea la más aproximada. Esa tarea se las voy a dejar yo del lado de ustedes y nosotros nos encargamos de lo otro. Bien, cierran el archivo. Cerrado el archivo, vuelven a la aplicación, le dan al botón de cargar patrón, aceptar y buscan dónde guardaron el archivo. Le dan importar. El sistema va a devolver esta confirmación que es muy importante: cuántas líneas encontró, cuántas líneas fueron importadas, cuántas coinciden y cuántas van a ser reclasificadas. En mi caso, como solo tenía un registro, pues bueno, me está confirmando que encontró uno, que importó uno, que coincidió uno y que va a reclasificar uno, que es lo que necesitaba que me indicara. Bien, le voy a dar a aceptar y aquí tengo dos posibles opciones. Una, creo una simulación sin generar el movimiento de reclasificación. Esto es, si yo quiero de aquí, de hoy al 31 de enero, crear simulaciones para ver cómo se produciría mi reclasificación. Y entonces, al simularla, fíjense, mantengo el cotejo de crear equivalencias, el botón dice simular. Si quito el cotejo de crear equivalencias, el botón cambia de simular a reclasificar y en ese caso, en vez de hacer una simulación, va a generar la reclasificación contable y va a configurar el sistema para que de este momento en adelante la reclasificación, el sistema utilice el catálogo 2022. Entonces, voy a mantener el cotejo de crear equivalencias
eso me devuelve el botón de simular y hago una simulación. La simulación me permite crear este reporte de equivalencias que establece la relación que hay entre las cuentas, entre la cuenta de capital y la cuenta, bueno, la cuenta de capital del año 2021 con respecto a la del 2022, para cada una de las líneas. Entonces, la 136 me la va a mover a un terminal 02, la 138 a un terminal 03, la cuenta de rendimientos a la cuenta que corresponde, y en el caso de que no haya cuentas asociadas en el catálogo 2022, pues le va a devolver un NA como en este caso. Cristian. Sí. Buenas tardes. Perdón, este reporte de equivalencia será por ID, por instrumento. Es un reporte de equivalencia siempre por detallado instrumento. así. Sí, así Claro, como está. claro. La segunda columna te dice la boleta. Okay. Exacto. Tienen el número del instrumento, la cuenta contable catálogo 2021, la cuenta catálogo 2022 por operación. Este reporte no solo permite que ustedes puedan consumirlo acá, sino que también permite que puedan ir a gestión de registros contables e indicarle al sistema que quieren ver los movimientos contables, ya sea en el formato de la superintendencia o en el catálogo 2022, en el formato de catálogo 2022. Fíjense entonces que ella se encarga de traducirlo, ya no me devuelve una 134 como lo tenía anteriormente, sino una 131 terminal 03, una 131 terminal 01. Las cuentas que no tienen equivalencia, pues les va a devolver, como ya les había dicho, un NA. Esto es una capacidad temporal mientras llegamos al 31 de diciembre para que ustedes puedan ir viendo cómo se comportaría una cuenta con el formato del catálogo 2022. Ahora bien, si lo que quieren es hacer la reclasificación, voy de nuevo, reclasificación masiva, 2022, como ya extraje el patrón y ya lo preparé, no lo voy a volver a extraer, solo lo voy a cargar, cargar patrón, lo selecciono, me devuelve el mismo mensaje de que encuentra una y va a reclasificar una, elimino el cotejo de crear equivalencias y le voy a dar reclasificar para que me genere el movimiento contable de reclasificación. De nuevo, por favor, porque esto lo vimos mucho durante el periodo de prueba. El movimiento de reclasificación solamente se va a producir si han quitado el cotejo de crear equivalencias y el botón dice reclasificar. Ajá. Entonces le voy a dar reclasificar. Sale un mensaje indicando que estoy a punto de realizar la reclasificación al catálogo 2022 y que además la acción es permanente. No se puede reversar y me confirma si estoy yo seguro de lo que estoy haciendo. Le voy a decir que sí. Con eso habré completado el proceso de reclasificación al catálogo 2022 y el sistema cambia a catálogo 2022. Fíjense que ahora dice en el centro de notificaciones catálogo 2022. Oí a alguien haciéndome una pregunta. Adelante. No, que yo aquí pensando con los temas de los usuarios, que no sé si sería hasta cierto punto conveniente que solo estuviera hasta el 31 de diciembre la opción de simular. ¿Qué tú crees? No, una vez que el sistema, fíjense qué pasa, una vez que el sistema hace la reclasificación masiva, todo eso desaparece. Miren, esta es la misma pantalla de reclasificación, ya el botón de simular desapareció. Ya la pantalla vuelve al estado original de reclasificación masiva, pero no con el objetivo de llevar el portafolio de un catálogo a otro, sino que ustedes puedan reclasificar varias operaciones Entre al mismo tiempo, exactamente. entre el mismo Exactamente. portafolio. En la funcionalidad normal, que tú decidas cambiar de un portafolio a otro. Correcto. Pero yo me refiero para evitar que un usuario, o sea, no le estoy dando responsabilidad a ustedes para nada, porque el sistema bien te previene en tomar la decisión, pero a veces se pueden tornar casos que por alguna distracción o lo que sea, le den a una opción de reclasificación cuando no es la que debe.
Sí. Bueno, se supone que todo el mundo debe estar haciendo simulaciones hasta que toque el día de hacer la reclasificación final. Es que a eso iba, porque quienes están haciendo pruebas todavía, y de hecho les insto a que sigan haciéndolas, no importa que ya hayamos concluido nosotros con el periodo de prueba, ustedes deberían de continuar haciéndolas. Hay muchos que están haciendo pruebas de reclasificación anticipada, entonces no podemos cerrar la opción, porque lo cierto es que hay quienes no están haciendo la simulación, sino la reclasificación como la acabo de hacer yo ahora, para ver entonces el movimiento contable completo. Porque fíjense aquí que yo, a pesar de que estamos hoy fecha 25 de noviembre, el sistema me permitió hacer la reclasificación del portafolio y eso está así para que quienes están haciendo pruebas puedan confirmar que se produce el movimiento como debería. Voy a generar un reporte para que lo veamos y confirmar que eso es así. Entonces aquí me genera un reporte con los movimientos contables de compra y con los movimientos de reclasificación correspondientes. Si yo voy a la tabla dinámica, debería de presentarse, vamos a actualizarla, debería de presentarse justamente esto que vemos aquí, que los balances en la cuenta, los balances de la cuenta contable del periodo anterior quedan con balance en cero. La 134, la 819 y 829, la 138, todos ellos quedaron en cero producto del ejercicio de reclasificación y los balances se movieron a las nuevas cuentas. En este caso, a la cuenta nueva de rendimientos por cobrar y a la cuenta nueva de capital. Entonces, este movimiento es justamente el que yo y ustedes deberían de estar confirmando que se produzca en todos los casos. Bien. Lo que pueden entender. Yo Ajá. quiero hacer una pregunta porque yo llegué a hacer varias pruebas, pero entonces el reporte de equivalencia no me salía. Yo le di a simular, pero no me salía. Yo le di a seleccionar. No sé si hay problema con nosotros. Yo creo que eso le pasó también a otras personas, sí. Sí, entonces Por eso se fueron por el lado de reclasificación. Ajá. No, más me faltó eso para ver si las cuentas ya fueron bien, si quedaron en cero. Igual te motiva a que descargues la versión, hagas la prueba y si tienes inconveniente, pues levantas el ticket. Entonces, Cristian, escúchame, aclarando nuevamente, tú exhortas a tecnología que limpie la base de datos y de todo de la versión actual donde se han hecho pruebas e instale esta nueva. Lo que pasa es que, fíjense, en el momento que ustedes empiezan el ciclo de pruebas, empiezan a producir movimientos y además se realiza el proceso de reclasificación. Entonces, si ustedes descargan la versión ahora y quieren volver a probar, la prueba tendría que ir orientada entonces a registrar nuevos instrumentos, pero la descarga no va a corregir problemas que se hayan generado con las versiones anteriores. ¿Sí me explico? Si ustedes ya habían reclasificado el portafolio, tienen que volver a reclasificarlo, pero no tienen capacidad de volver a reclasificarlo si ya lo habían hecho. Entonces tendrían que reiniciar la base de datos con el respaldo que se habían colocado inicialmente. ¿Queda claro? O sea que hay solución, sería reiniciar con el respaldo anterior a esa actualización de la reclasificación. Exacto. Ok. También pueden hacer un respaldo fresco de la base de datos de producción y colocarla de nuevo en el ambiente de pruebas y reiniciar el ciclo de pruebas como lo habían ejecutado inicialmente. Exacto, tomar la base de producción actual, que no tiene sus cambios, correcto, y adaptarlo a la base de prueba. Okay, correcto. Juan Carlos, creo que me ibas a hacer alguna consulta, me pareció bien. Sí, iba por ahí que realmente todo esto que están reclasificando su portafolio es en un ambiente fuera de producción, y por eso correcto, todo eso es en un ambiente que hay que mantenerlo ambas esquemas. Sí, correcto. Gracias. Bien, vamos a ver. Algunas consideraciones respecto al tema de pruebas.
eh, o de la reclasificación más bien. Lo primero, como ya les mencionaba, no se puede hacer una reclasificación por partes. Hay que reclasificar todo el portafolio al mismo tiempo. ¿Cuándo debe de hacerse esa reclasificación? Esto es muy importante. Fíjense, el movimiento de reclasificación no puede ser ya cuando hablemos del ambiente productivo, cuando ya hayan pasado ustedes la versión a producción. El movimiento de reclasificación no puede hacerse antes de que se complete el ciclo de valoración del 31 de diciembre del 2021, porque necesitamos cerrar la valoración del 31 de diciembre con el catálogo 2021 operando. Ajá. Entonces, ustedes terminaron la valoración del 31 de diciembre. Vamos a suponer que en el horario que ustedes establezcan, yo les motivo a que lo hagan de manera, o sea, que lo hagan temprano, no lo dejen para el final del día. Vamos a decir que valoraron el 31 de diciembre a las 5 de la tarde. Entonces, si lo desean, pueden realizar la reclasificación el mismo 31 de diciembre, pero debe de producirse después de que realizaron la valoración y tiene que ser además antes de que hagan alguna operación en el año 2022. Es decir, antes de que realicen una valoración, un cobro del cupón, un devengo de intereses, cualquier otra operación en enero 2022 en adelante. Entonces, el ciclo de reclasificación está en el medio. ¿Cuándo en términos temporales, fecha específica? Bueno, lo pueden hacer desde el 31 de diciembre hasta, inclusive, si ustedes van a operar hasta el 2 de enero, porque el primero no van a ir a trabajar, pues nada, lo hacen el 2 de enero. Pero eso sí, tiene que ser lo primero que hagan antes de empezar a operar con el sistema. De modo que ese movimiento de reclasificación se produzca y además el sistema se prepare para trabajar con el catálogo 2022. Sobre esto, ¿alguna consulta? ¿Está claro? Sí. Pregunta, Cristian, ¿cómo está? Sí, adelante, Joel. Sí, con el asunto de la reclasificación, esa parte va a quedar un archivo independiente para los fines de utilizarlo para subir a los core. Si lo hago después de la valoración del 31 de diciembre, luego hago la reclasificación, me sale un archivo aparte. No sale aparte. Iría junto con todos los demás movimientos del 31 de diciembre. Ahí tendrían ustedes o que filtrarlos para excluir esos movimientos o generar la interfase de movimientos del 31 de diciembre y una vez que lo hayan aplicado al core, generar la reclasificación para que no queden combinados los movimientos. ¿Queda claro? Gracias. Okay. Sí, gracias. La consulta, Cristian. Adelante, Roberto. Mira, yo sé que del día primero en adelante, ya se va a cambiar el catálogo. Ahora bien, mi consulta, y entiendo que en la reclasificación solamente van a figurar solamente las cuentas de capital. Entonces, pero del 1 de enero en adelante, ya esas cuentas de capital van a arrastrar las cuentas de primas nuevas, si es que la hay, de rendimientos y las cuentas 412. Me imagino que el sistema tiene una estructura dentro que muestran cuáles cuentas van a arrastrar esa cuenta de capital. Ese dato lo podríamos tener. Ese dato, lo primero, en el ejercicio de reclasificación, el sistema va a generar ese balance diciendo, justo, bueno, déjenme mostrar el movimiento, que era lo que veíamos antes. Segundo.
Fíjense, ese es el reporte de movimientos contables de este instrumento. Le voy a decir que me deje solamente los movimientos de reclasificación. Esto es lo que a ustedes les interesa, este tipo de movimiento, que es el que estaría produciendo el sistema a partir del 1 de enero. Que es justamente mandando a mandar a limpiar el balance que hay en la 138 y moviéndolo a la nueva cuenta. El balance que esté a ese momento registrado para esa operación en esa cuenta. Y va a seguir haciendo lo mismo para las siguientes. En este caso, creo que eso es la prima con la que se compró el instrumento. En este otro caso, el capital. Entonces, manda igual hacer un crédito a la 134 y hace un débito a la 131 terminal 01. Este movimiento de reclasificación tiene una particularidad. Es un movimiento que, si se dan cuenta, es mixto. Vamos a abrir aquí una columna para que me lo entiendan. Y vamos a quedarnos con las últimas dos líneas nada más. Fíjense, si se dan cuenta, este movimiento contable tiene un movimiento asociado al catálogo 2021 y este otro movimiento asociado al catálogo 2022. Alexandra, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? Si se dan cuenta, el movimiento es un movimiento mixto porque usa los dos catálogos al mismo tiempo. Es un movimiento que yo entiendo, por lo que he hablado con muchos de ustedes, que el core no va a saber interpretar. Porque cuando ustedes hagan la migración del catálogo en el core, se van a quedar con un solo catálogo. No pueden manejar los dos catálogos al mismo tiempo. Entonces, cuando traten de hacer la importación de la interfaz de este movimiento de reclasificación, el sistema puede ser que, bueno, puede ser, no, debe de entender este movimiento porque corresponde al nuevo catálogo, pero no va a saber entender este otro porque corresponde al catálogo anterior que fue dado de baja. Entonces, ahí ustedes tienen que sentarse con el equipo de tecnología para ver de qué manera ese movimiento de reclasificación se va a hacer reflejar dentro del sistema a nivel del core. A nivel del fin, él ya se entendió y él entendió que tenía que mover el balance de un lado a otro y que tiene que empezar a partir de ahora a operar con el catálogo 2022. Pero a nivel del core, yo no estoy muy seguro del procedimiento que tendrían que seguir ustedes para dar de baja el balance en el catálogo anterior y imputar el nuevo. Para que lo revisen cada quien con sus equipos de tecnología y se vayan preparando para eso. Sí, ya eso lo movimos aquí en BDI. Como te expresé, Cristian, creo que lo tratamos desde que lo mencionaste la primera vez. Eso nos produjo la inquietud y lo tratamos con desarrollo en TI. Y al final se buscó una herramienta de equivalencia para con una cuenta puente transitoria se mueva entre un catálogo y el otro. Así sí, creo que la cuenta puente es la solución. Algunos otros sí. Lo que me han dicho es que están haciendo una equivalencia, pero lo cierto es que tienen que saber cómo entonces van a puentear esto. Entonces, ¿de qué les sirve el movimiento de reclasificación que el PIN produce? Bueno, de guía para saber cuál va a ser la relación entre cuentas y sobre todo cuál va a ser los valores que tienen que moverse entre una cuenta y otra. Bien. Y por otro lado, claro, para que el sistema pueda saber, en este caso el fin, que a partir de aquí
de este movimiento, el sistema tiene que operar con un nuevo catálogo y una nueva estructura de cuentas. ¿Alguna pregunta adicional? Buenas tardes, Cristian y demás Hola, amigos. Juan. Juan de la Asociación La Nacional. Cristian, cuando la gente de negocios, de tesorería, digamos, le cerramos, qué sé yo, le compro a la Asociación Cibao un título valor para liquidar el próximo lunes. Resulta que los muchachos de operaciones en el sistema tienen la facilidad de registrar desde hoy esa compra para liquidar el lunes. Y fin la guarda ahí y el lunes, el día de la liquidación, hace los registros contables respectivos. La pregunta viene porque el 30 de diciembre, el 31 de diciembre, yo pudiera estar mandando a los muchachos de operaciones un negocio. No, yo no se los recomiendo. Yo no se los recomiendo. Estamos en un movimiento, en una situación transicional de apenas 2 días. Yo no les recomiendo hacer operaciones de esa naturaleza. Mejor se esperan a que migren al catálogo 2022 y en adelante hacen todo lo que ustedes quieran. Pero no les recomiendo algo como eso, la verdad. Operaciones temas 3 es más o menos lo que dice el amigo Juan. Exacto. Registren la operación en el momento que hacen la compra. No la dejen pendiente por liquidar por el tema transicional en el que estamos. Muy bien, muchas gracias. Periodo, el 31 de diciembre, bueno, sería más bien, déjenme ver, porque ni siquiera sé cómo está el año. Estamos hablando de... Pero tiene que datos iniciales. Viernes 31, del 31. Alexandra, ayúdame con el micrófono. Ay, discúlpeme. No te preocupes. Entre el viernes 31 de diciembre y sería en este caso, creo que el martes 2. No, Cristian, creo que hay el lunes una 3, observación en el chat. Ajá. Sobre Yo una no estoy cuenta de mirando rendimiento. Ok. Por aquí me pregunta Joel Bello, ¿puede hacer un ejemplo con la cuenta 13305 ya que el ingreso de Vengo sale en cuenta incorrecta? Eso, si lo ven dentro de la bitácora de cambios que les leí al principio, eso se incluyó como corrección. Voy a ir de nuevo a la bitácora de cambios. Justo se hizo está aquí, una corrección sobre la derivación de la cuenta de ingresos en instrumentos restringidos para el catálogo 2022. Entonces, lo que deben hacer es actualizar la aplicación y con eso van a tener la solución al problema que Joel menciona. Bien, volviendo por acá. Miren, otra cosa importante que he anotado por aquí y espero que no, para que lo tengan ustedes en cuenta, tiene que ver con la interfaz contable. Recuerden que el sistema genera un archivo, bueno, depende de cada institución. Para algunos casos es un archivo plano, para otros es un CSV o un XML, para algunos otros es un web service. Depende de la forma en la que se estén importando esos movimientos contables al core. Por favor, no dejen de hacer pruebas de importación de esos archivos con el catálogo 2022, porque, y ya me ha pasado con algunos clientes, el formato del archivo podría verse afectado por la longitud de los campos. La cuenta contable del catálogo 2022 es una cuenta mucho más amplia. Y si ustedes tenían alguna limitación en la cantidad de caracteres que se podía importar con la cuenta contable, el archivo podría dar error. Entonces, y es algo que no está del lado del fin, está más bien del lado de la interfase a la hora de que el archivo se importa.
Entonces, revisen que el archivo generado en el fin con el catálogo 2022 pueda ser importado al core sin inconvenientes. Sí, ese es un tema con el equipo de TI. Correcto. Es el lado de tecnología que tiene que revisar la adecuación del archivo. Correcto. A la interfaz. Bien, equivalencias contables entre el fin y el core. Lo mencionaba hace un rato, se creó un procedimiento por demanda para la creación de equivalencias contables para FISA, IBS y AVANS. En esa tabla de equivalencias se puede establecer la asociación entre la cuenta del fin, la cuenta del core y la cuenta de la generación al OA01. Muy importante, la equivalencia puede ser de una a una o de muchas a una, pero no puede ser de una a muchas. Y aquí me refiero a la relación entre las cuentas del fin y las cuentas del core. Es decir, de la cuenta fin puede haber una equivalencia con la cuenta core de una a una, o puede ser de muchas cuentas contables a nivel del fin y que vayan a una sola cuenta core. Pero lo que no puede pasar es que de una sola cuenta del fin se quiera mandar a muchas cuentas del core, porque no vamos a saber qué balance hay que colocar en cada cuenta. Entonces, esto no puede pasar. Tiene que ser de muchas a una o de una a una, para que lo tengan en cuenta. Igual, si crean subniveles, tienen que crear entonces las equivalencias correspondientes para esos subniveles. Si necesitan ayuda con la creación de las equivalencias contables, por favor, hagan lo siguiente, anoten. En un archivo de Excel van a agregar 3 columnas. En la primera columna van a colocar la cuenta del catálogo de la superintendencia. En otra columna van a colocar la cuenta del core que le corresponde, la equivalencia correspondiente. Y en otra, si quieren recortar la cuenta para producir el OA01, si no, repiten la misma cuenta de la superintendencia y me envían ese archivo. Nosotros podemos preparar un script y devolverles esa equivalencia para que la inserten directamente a la base de datos y no tengan que digitar una a una esa relación. Ok. Excelente, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. El movimiento de valor razonable. Ese es un movimiento nuevo. Y de esto la verdad que no habíamos hablado casi nada. Y para no decir que nada. Y quise ponerlo en la agenda para que lo revisáramos en conjunto. Por aquí, bueno, hoy por la mañana estuve tratando de enviarles un archivo. Algunos Cristian, me confirmaron permiso. que lo recibieron. Ajá. Sí, lo recibimos. Perfecto. Okay. Cristian, disculpa. Sí, adelante. Antes de proceder con la presentación, tú nos comentas ahí que si te podemos enviar una relación de las cuentas que se tengan que modificar en lugar de hacerlo por configuración contable. No. Lo que les dije fue de la equivalencia contable. La relación entre la cuenta del fin y la cuenta del core. Esto es muy importante porque no aplica para todos los clientes. Hay clientes, creo que Anthony, en el caso de ustedes es así, que la cuenta del core es igual a la cuenta del fin. No tiene diferencias en términos de puntos o de longitud de campos, porque en algunos casos los clientes tienen un core que, por ejemplo, la 134.01.1.01.01.01, el formato en el core es más bien vamos a ver si me acuerdo, 134.001.01.01.01. Entonces, fíjense que a eso es lo que llamamos equivalencia contable. Es cuando la cuenta del core, perdón, la cuenta del fin es diferente a la cuenta del core en formato y es diferente, evidentemente, a la cuenta de la supra. Entonces, cuando esa condición existe, entonces me pueden enviar un archivo en Excel con la relación entre cuentas para entonces poderla preparar. De hecho, por aquí creo que tengo un ejemplo de alguno de ustedes. ¿En qué caso pasa eso, Cristian? Porque realmente deberían ser el mismo esquema, la misma nomenclatura de cuentas.
Cristian. Quizás no, no, que va. multinacionales, algo así. No, que va. Por ejemplo, SAP utiliza un formato de cuentas que es completamente distinto al de la superintendencia. Y es más, creo que es una cuenta de 9 dígitos o 10 dígitos. Y queda con una cuenta chiquita, así, pequeña, sin puntos. Entonces, cuando eso es así, necesitamos establecer esa relación entre cómo el sistema entiende esa cuenta y cómo el core le entiende. Adelante, Juan Carlos. Cristian. Sí, como en nuestro caso, que realmente nosotros después de la moneda no utilizamos puntos. Correcto. Solo que en el caso de ustedes, Juan Carlos, la importación de esos movimientos y la interpretación de esos movimientos la realizan ustedes directamente. Porque en el caso de la asociación, la importación de los movimientos se hizo directamente desde el core directamente del core. El core absorbe directamente los movimientos desde la tabla del PIN. No, la relación no la estamos produciendo nosotros. Cristian, en el caso nuestro, solamente tenemos 2 casos excepcionales. Hay una cuenta que tendríamos que convertirla de auxiliar mayor para que se mete, porque cuando viaja al core, está como mayor. Entonces, y es la misma cuenta, solamente que se agrega un código 01 ya a partir de 2022. Entonces, ahí yo voy a necesitar un apoyo. O sea, aparte en el core mío, yo tengo que agregar el 01, pero también en el core, en el módulo de ACM, también tengo que agregar un 01. Para que, sí, lo puedes agregar a nivel de la cuenta del catálogo del sistema, o lo podrías agregar solamente en la equivalencia. Entonces, podrías dejar, por ejemplo, la cuenta sin el nivel, como acá, y agregarlo a nivel del core en la equivalencia aquí y agregar la cuenta 01. Entonces, a nivel del PIN, ella queda con una cuenta corta, a nivel del core queda con la cuenta de detalle, y a nivel del reporte regulatorio queda sin la cuenta, sin el nivel. Pero eso ya son casos específicos, los podemos ver individualmente, porque ya compete más a la particularidad de cada quien. Sí, adelante, Juan Carlos. Bueno, no sé si, pero bueno, quizá le aplica a otro. En nuestro caso, para algunas inversiones, por ejemplo, de depósitos a plazo en EIF, utilizamos una apertura mayor a la que establece la superintendencia, pero queremos aprovechar el escenario y así, o sea, la misma sugerencia que tú nos has dado. Para el nuevo utilizaremos solamente las cuentas hasta donde lo indica la superintendencia. Entonces, para este fin de la reclasificación, debiéramos nosotros en el actual llevarlo todo a una única cuenta a fin de facilitar esta tabla de equivalencia. Más bien lo que tendrían que hacer es aprovechar el movimiento de reclasificación masiva para reclasificar. Ya no sería de una 134 a una 133, sino a una misma 134, pero con menor nivel de detalle. Ok, utilizando una de esas, elegir una de ese nivel de detalle para llevar el saldo ahí. Correcto. Ok, ese sería el proceso primero a seguir, hacer esa reclasificación intragrupo, vamos a decir. Ajá. Pero eso lo pueden hacer. Eso lo pueden hacer en 2 momentos distintos. Lo podrían hacer desde ya o lo pueden hacer en el movimiento de reclasificación en el catálogo 2022. Okay. Eso depende, digamos, de la capacidad que tenga el core para poder, ¿cómo se llama?, eliminar subniveles. Porque a veces entiendo como que se crea alguna restricción en esa naturaleza, pero igual, estos son casos bien puntuales de cada quien, lo podemos ver de manera individual. De acuerdo. Bien, gracias. Con gusto. Miren, el movimiento de valor razonable. El movimiento de valor razonable se va a producir solamente para los instrumentos que estén clasificados en cuenta 131 o 132. No se van a producir si la operación está en 134 o en 133.
ni tampoco evidentemente en las cuentas 112 o alguna 11 de estas que quedó abierta. Entonces, de nuevo, movimiento de valor razonable solamente 131 o 132. En el caso de 131, con una contracuenta a resultados, y en el caso de la 132 contra una cuenta de patrimonio. El movimiento consiste en lo siguiente. Si yo tengo una operación que compré el 1 de noviembre y la compré a un precio de 100.83, tendría un valor de prima equivalente a 84.64. Quiere decir que mi precio limpio nominal es de 10.082.64. Ajá. El día que hago la valoración, el primer día, me genera el sistema una amortización de esta prima equivalente a 1.0371. Quiere decir que el valor contable de esta posición sería mi precio limpio nominal, o lo que sería lo mismo, mi valor facial por mi precio de compra, más o menos el valor de la amortización de la prima o descuento con la que compré. En este caso, el valor contable de esta operación sería 10.081.60. ¿De dónde viene ese 10.081.60? De tomar mi valor facial, sumarle en este caso la prima, que compré con prima, y restarle el valor de la amortización de esa prima el primer día. Entonces me quedo con 10.081.60. Muy bien, teniendo el valor contable, lo que voy a hacer es comparar el precio de mercado de esa operación con el valor contable. Entonces, en otras palabras, el movimiento de valoración lo que va a buscar es igualar el valor contable con el valor de mercado del instrumento. De nuevo, lo que vamos a buscar con el movimiento de valor razonable es igualar el valor contable con el valor de mercado del instrumento. Evidentemente, para lograr algo como eso, entonces vamos a necesitar el valor nominal de la operación, el precio de compra, incluyendo el efecto que tiene la prima o el descuento, depende de cómo haya comprado, y el valor de la amortización de la prima o descuento al momento en el que estoy haciendo el movimiento de valor razonable. Tienen que tomar en cuenta, para que no lo olviden, que la 131 no amortiza primas o descuentos. En el caso de la 131, yo compré con prima o compré con descuento, eso se queda intacto, no se amortiza. Y lo que voy a tener entonces es una comparación permanente entre el valor contable, que sería siempre el valor de compra, contra el valor de mercado del instrumento el día que estoy haciendo el movimiento. También tienen que tomar en cuenta que si un instrumento se registra en la 132 y se registra con prima o descuento, aun cuando no haya precios o no haya cambios en los precios, se puede producir un movimiento de valor razonable. Les muestro para que sea más sencillo que lo comprendamos. Déjenme salir de aquí, vuelvo al Excel. Ok, a partir del valor contable, entonces lo que queremos es identificar, recuerden, lo que queremos es igualar el valor contable contra el valor de mercado. Si el precio de mercado de la operación es de 101%, quiere decir que el valor de mercado de esa operación es el resultado de multiplicar el precio de mercado por el valor nominal. Es decir, esto por esto. En este caso, me daría que el valor de mercado es de 10.100, mientras que el valor contable es de 10.081.61. Me devuelvo un poco para atrás. El valor contable era el valor nominal por el precio de compra más menos la amortización acumulada a la fecha. Entonces, ¿qué estoy comparando entonces? El valor déjenme irlo marcando aquí. Estoy comparando el valor contable
contra el valor de mercado. Y a partir de la diferencia que hay entre esos dos valores es que se genera el movimiento de valor razonable. En este caso, la diferencia es de 18.40 y esto es lo que se pasaría a la contabilidad el primer día. Muy bien. El segundo día, el día 3. Eso sería, Cristian, una ganancia en este caso que afectaría si estuviera en la 131 a resultados. Si tuviera en la 132, iría directamente a patrimonio o habría una cuenta, no, iría a patrimonio. digamos que temporal. Iría a patrimonio. Ok. Correcto. Muy bien. El día 3 de noviembre, la operación tiene varios efectos contables que se producen. Por un lado, tiene un efecto de amortización. En este caso estoy suponiendo que ese instrumento está registrado en la 132. Porque si estuviera registrado en la 131, este movimiento de amortización diaria no se estaría produciendo. Ajá, entonces estoy partiendo de que estoy trabajando sobre 132 en este ejemplo. Muy bien, entonces sigo por aquí. Hay una amortización que se produce el día 2, una segunda amortización que se produce el día 3. El primero de 1.03, el segundo de 1.03,72, lo que devuelve una amortización acumulada de 2.07. Quiere decir que el valor contable nuevo el 3 de noviembre es el resultado de mi valor facial multiplicado por mi precio de compra. Esto me devuelve mi precio limpio menos o más el valor de la amortización de la prima o del descuento y me quedo aquí. Entonces, el segundo día mi valor contable se modificó y ahora mi valor contable es un poco menor al del día anterior. El día anterior era de 10.081,60, el siguiente día es de 10.080,57. Ok, si el precio de mercado se mantuviera igual, fíjense, yo aquí voy a cambiar intencionalmente el precio de mercado al mismo 101. ¿Lo vieron? El precio de mercado el día 2 y el día 3 es el mismo. El valor de mercado sigue siendo el mismo. En ambos casos es de 10.100 el día 2 y el día 3. Sin embargo, se está produciendo un movimiento de valor razonable el día 3. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, justamente el movimiento se produce por el cambio en el valor contable de la posición como resultado de la amortización de la prima. Ahora el valor contable de la operación se disminuye y por consiguiente entonces la diferencia que hay entre el valor contable y el valor de mercado se amplía. Quiere decir que tendríamos que tener registrados 19.43 como resultado de la diferencia que hay entre el valor contable y el valor de mercado, pero ya teníamos registrados el día anterior 18.40. Entonces, solo vamos a registrar ¿qué? La diferencia. Y esa diferencia es justamente el 1.04. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero al final del día? Que el valor acumulado de mi ganancia o mi pérdida, en el caso de la 131, o de mi valor a la cuenta de patrimonio en la 132, sea la diferencia que hay entre el valor de mercado de la posición y el valor contable de la posición. Entonces, al final se cumple justamente el equilibrio, en donde 10.080,57 más 19.43 tendría que darme necesariamente 10.100. Entonces, no importa si ustedes registran la operación en la 132 y el instrumento tiene prima o descuento, aunque yo elimine los precios, mire, aquí los voy a eliminar. Aunque yo elimine los precios de mercado,
o el precio de mercado se mantenga, siempre va a haber un movimiento de valor razonable como resultado del cambio en el precio contable de la posición y la brecha que abre con respecto entonces a el valor de compra. Cosa distinta sucedería si estuviera en valores a negociar en la 131. Si está en la 131, ahí la cosa cambia, porque entonces ya no habría amortización de prima o descuento. Lo voy a eliminar de aquí. Al eliminar la amortización de prima o descuento, fíjense que ya no hay movimiento de valor razonable, porque el valor contable de la posición no cambia con el tiempo. Entonces, en el caso de la 131, solo se produciría un movimiento contable si tenemos cambios en los precios. Si el precio se mantiene entre un día y otro, entonces, fíjense que aquí no hay movimiento diario y el acumulado se mantiene, en el caso de que el precio sea el mismo. Si el precio de nuevo se mantiene, de nuevo, sigo sin tener un movimiento diario y me queda el acumulado de los días anteriores. Si el precio es inferior al 100%, pues claro, eso va a generar un movimiento, en el caso de la 131, contra gasto, para que lo tengan en cuenta. Lo otro interesante de esto es que, vamos a ver, digamos que el precio sea 101 el primer día y el día 4 sea 105, pero yo no registré el precio el día 3 por alguna razón. No deberían, porque se supone que yo debería de registrar el precio todos los días para ir marcando y que el sistema vaya generando los movimientos. Pero si no lo hacen, no pasa nada. Si el movimiento aquí, el precio aquí era 102, fíjense que el acumulado sigue siendo el mismo, 4.17. Si no lo registro, no pasa nada. Sigo teniendo el 4.17 el día 4. Por supuesto, el día 3 está quedando mal porque no generó el movimiento, porque el sistema no encontró que hubiera un precio. Pero el día 4, si registran el precio, él mismo se va a encargar de generar el movimiento por la diferencia que hay entre lo acumulado anteriormente y lo que debe de quedar registrado al día de hoy. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, Cristian, una pregunta. Ajá. ¿Esta información va a estar disponible en el reporte de auditoría o tú vas a crear otro plot? Eso me parece que ya existe, que ya está ahí el precio del mercado y el resto de la información, pero es un reporte que eventualmente se podría producir de manera independiente o individual. Correcto, sería importante. Sería bueno, Cristian, porque así tú das seguimiento como más específico. El reporte de auditoría en sí mismo ya tiene mucha información. Sería bueno especializar un reporte para este evento que es nuevo. Sí, sí. Vamos a ver qué se puede preparar. Una Bien, pregunta, entonces, Cristian. Sí, antes de continuar, porque me da preocupación lo siguiente. Yo tengo la libertad de, con el permiso de la super, de moverme digamos, de a negociar a la venta. Ahora, ¿qué pasa? Tengo una inversión a negociar que nunca, y la tengo ya hace 6 meses, nunca ha generado ninguna amortización de prima ni de descuento, y ahora la paso a la venta. ¿Cómo manejaríamos este tema? Porque hay que calcular no, ya una hay prima, restricciones para eso, don Juan. La hay, pero el instructivo te da la posibilidad de que tú obtengas la autorización. Sí, claro, tú tienes que elevarlo al regulador. Pero vamos a suponer que sí, que el regulador te dice que sí. ¿Cómo resolvemos no hay, en fin? No hay problema. El sistema, cuando ustedes hagan la reclasificación y lo muevan de 131 a 132 utilizando la pantalla normal de reclasificación, que sería ir por aquí, reclasificación contable, y decirle a vamos a buscarla porque no sé cuál es. Así que voy a reclasificar esta operación, le doy reclasificar contable, la marco, le digo que la voy a reclasificar y en este momento ella está en 131, la voy a mover a 132. No, esta no, 132. Ahí el sistema se va a encargar de crear la cuenta.
y el balance correspondiente a la prima. Y además se va a encargar de acumularla. Entonces, por eso no se preocupen. De hecho, fue uno de los retos más grandes del proceso de programación que hubo detrás de este proyecto. Justamente lograr que el sistema en el proceso de reclasificación cree cuentas que no existen en la operación anteriormente o en su defecto las dé de baja. Esto también fue un cambio que nos pidió la gente creo que de Banco Caribe, me parece, con respecto a la reclasificación invertida, en el sentido de que si la operación está en 132 y se va a mover a 131, lo que va amortizado hasta ese momento debe de llevarse a la cuenta de valoración, de valor razonable, que fue una respuesta que la superintendencia dio en un documento de preguntas frecuentes. Entonces, ese movimiento... Escúchame, aclárame ahí, Cristian. O sea, que si yo tengo algo en la 132 que tiene el valor afectado, el valor razonable a precio de mercado en el patrimonio ya, si yo la deseo mover a valor a negociar, ¿qué pasaría con eso? ¿Aplicaría a efectos de resultados? ¿Se transfiere de patrimonio a la cuenta de ingresos o gastos que debe afectar? Fíjense, supónganse que ahora ustedes tienen una operación en 134 que tiene movimiento de amortización de primas o descuentos. Vamos a poner el escenario que es un descuento y ustedes han venido registrando un ingreso por ese descuento desde hace, no sé, 2 o 3 años. Ahora que hagan la reclasificación, si esa operación ustedes la movieran a 131, la cuenta de amortización de ese descuento no existe. ¿Cierto? Entonces uno diría, bueno, de hecho lo que nosotros pensamos inicialmente es, no, lo que hay que hacer es reversar todo eso. Pero en una respuesta de la superintendencia, y justamente preguntando esto, lo que dijo es, no, ese balance se debe de mover a la cuenta de valor razonable, no generando un movimiento de ingreso o gasto, ¿verdad? Que esto es diferente porque eso ya se reconoció y está en los libros anteriormente. Lo que se hace más bien es que ese valor amortizado hasta ese momento se mueve a la cuenta de valor razonable para que se netee con el valor de mercado. Ok. Parece que yo no escuché bien. Tú estás aclarando algo de la prima o descuento. Exacto. Yo me estaba refiriendo básicamente al valor de mercado que tenga ya acumulado una inversión. No, el valor de mercado, si el valor de mercado cambia, o sea, si ustedes mueven una operación de 131 a 132... No, al revés, de 132 a 131. Bueno, igual, pasa lo mismo. Lo único que va a pasar es que se mueve de la cuenta de patrimonio a la cuenta de resultados. Si es al revés, se mueve de la cuenta de resultados a la cuenta de patrimonio. En el caso del movimiento de valor razonable, ¿verdad? Que creo que es lo que estás mencionando. Sí. O sea, se reclasificaría el valor que está acumulado en el patrimonio a resultados. Ajá, o viceversa. ¿No te causaría lógica que eso, como el cambio de portafolio yo lo estoy haciendo a partir de hoy, empiece una vez yo reclasifique esa boleta al nuevo portafolio a llevarlo a resultados? ¿No te parecería lógico? Sí, yo creo que está así realmente. Ella no va a mover lo histórico. Sí va a mover el balance que está en la 131 terminal 02 o en la 132 terminal 02 que corresponde a la cuenta de valor razonable. Pero sí, lo que está en resultados o patrimonio sí ciertamente no se toca. Exacto, histórico. De acuerdo. Sí, creo que lo más idóneo así. Pero correcto. Pero estamos seguros que es así, Cristian, porque precisamente esa es la parte más delicada.
Correcto, así está. Pudiéramos estar afectando a favor un patrimonio, pero pudiéramos estar afectando en contra un patrimonio por ese movimiento. Claro. Correcto. No Y podemos variar eso hacia atrás. Eso está así, y en todo caso, recuerden que el ejercicio, o sea, la intención de que ustedes hicieran pruebas es justamente que confirmen esas cosas y que lo cuestionen eventualmente, porque ya, digamos, muchos de ustedes sí llegaron a hacer observaciones sobre esos movimientos y justamente como resultado de esas observaciones, pues hicimos adaptaciones al sistema. Bien. Otra pregunta, Cristian, perdón la interrupción. Como nada más se va a valorar la cartera que está a negociar y a la venta, no así la que esté a vencimiento. De todo modo, el sistema me puede dar la facilidad de que yo simule valorar toda la cartera, incluyendo ese renglón a vencimiento para fines de gestión, para fines de yo hacer de contemplar mediciones. escenarios, exactamente, sí, te Exactamente. No está contemplado. ¿Tenemos esa facilidad? No está contemplado. Eso está como Microsoft. Eso saldría en una versión 5.14 en la próxima, Cristian. Realmente no lo dejamos contemplado en ninguna etapa, en verdad. Ya luego, si alguno lo necesita, pues lo podemos revisar individualmente. Eso se verá necesario, sí, como dice Juan. No es necesario. No es necesario. En términos regulatorios, sí podría ser interesante para ustedes como un plus. Bueno, exactamente, como un plus, exacto, para la gestión. Y eso ya sí lo podríamos ver de manera individual. Bien, con respecto al tema del vector de precios, porque acuérdense que todo esto opera como resultado de la aplicación de un precio. Esto que veíamos aquí no es otra cosa diferente que el resultado de reconocer la diferencia entre el valor contable y el precio de mercado, y el precio de mercado tiene que venir de alguna parte. O viene de RDVAL, o viene de una fuente que ustedes hayan documentado y solicitado autorización por parte de la superintendencia, pero tiene que venir de algún lado. Entonces, varias cosas importantes. Cuando registren la operación, al sistema se le incluyó un nuevo campo que se llama fuente de precios. Eso está en el segundo paso. En el proceso de migración, el sistema va a colocar por defecto, ya luego ustedes tendrían que darle un mantenimiento individual, por defecto que todos los instrumentos en 131, 132 utilizan como fuente de precios RDVAL. Y en el caso de 133 como costo amortizado. Lo mismo que 134. Entonces, de nuevo, el sistema de manera automática y por defecto va a colocar todos los instrumentos que estén ustedes clasificando 131 o 132 como fuente de precios RDVAL. Si RDVAL no es el proveedor de precios de ustedes o ustedes van a trabajar con un modelo interno, tienen que venir por acá y darle mantenimiento cambiando la fuente de precio que corresponde para esa operación. Bien, ese es el primer paso. Segundo, en la pantalla en el menú de administrativas tienen un menú, una pantalla para establecer el orden de prioridad de la asignación de los vectores de precios. Tienen las siguientes combinaciones. Primera combinación por defecto. El vector de precios que utiliza el sistema es el que se seleccionó para cada operación durante el proceso de registro. Es decir, lo que veíamos acá en el paso 2, a la hora de establecer la fuente de precios. Segunda opción en la priorización del vector de precios. No, yo no voy a usar una asignación por operación, sino que voy a hacer una asignación general para todos los instrumentos y voy a utilizar siempre un vector interno o siempre RDVAL, aunque
el instrumento individualmente diga misa. Ajá. Segundo paso en el proceso de priorización, establecer qué sucede si no hay precio para ese instrumento en ese proveedor de precios. Entonces, en este caso yo estoy estableciendo que la prioridad es RDVAL, no importa qué tenga el instrumento, pero si no hay precio en RDVAL, el sistema puede no hacer nada si no hay precio o consultar en algún otro vector de precios registrado. Y finalmente establezco cómo se prioriza esa asignación. Entonces, yo puedo decir, no, yo voy a trabajar con un vector interno de manera general y si no encuentras precio en ese vector interno, no haga nada. Pero si no hay precio en ese vector interno, búscame RDVAL como opción 1 y como opción 2 el vector interno, aunque ya el vector interno ella lo había revisado en primera instancia. O también puedo hacer lo siguiente, le puedo decir, voy a trabajar con RDVAL, si no encuentras precio en RDVAL, entonces consulta en el vector de precio bajo la siguiente priorización. Primero el vector interno y luego RDVAL. O le puedo decir, no hagas nada si no encuentras precio en RDVAL porque solo voy a trabajar con RDVAL. Y guardan esa configuración. ¿Alguna pregunta sobre esto puntualmente? Pero no puede quedarse sin precio, Cristian. Si no encontró en RDVAL, tiene que establecer por el de compra al menos. ¿Cómo así? Cuando tú dices de que si no encuentra precio en RDVAL, que no lo ponga. No, no, no. Si no encuentra precios en RDVAL, ella sencillamente va a entender que no hay una variación en el precio del instrumento. De acuerdo, ok. En la parte de los... Se quedaría con el precio anterior, del día anterior. Del día anterior, o si se sigue yendo hacia atrás, se va a quedar con el precio de compra, que no encontrara precio del todo. Cristian, en la parte de los certificados y el depósito de remunerado. Ajá, no, eso no lleva precios. ¿Perdón? Eso no lleva precios. Eso irían así, no llevan precios, no llevan nada. En el caso de la 133, iría a costo amortizado. Costo amortizado, igual que certificados financieros, depósitos a plazo, remunerado, letras del Banco Central, todo eso queda a costo amortizado. A costo amortizado, exactamente. De hecho, el remunerado y la letra va a disponibilidad ahora. Correcto. Está fuera del portafolio. Bien, ¿alguna otra pregunta relacionada con el tema del vector? Tienen que resolver el tema del vector de precio. Si van a colocar algo en 131 o en 132, tienen que encontrar una fuente de precios, ya sea o contratan con RDVAL o crean su modelo interno o una metodología para cómo derivar los precios. Metodologías internas tienen que ser sometidas a la superintendencia para su aprobación. No es que, mira, Cristian, calcúlame un promedio de los últimos 5 meses de un instrumento con características parecidas. Negativo. Eso no existe. Eso tiene que ser sometido a la superintendencia y la superintendencia tiene que autorizarlo. Estamos hablando de algo que es muy delicado. De ahora en adelante, esos precios van a condicionar un movimiento que eventualmente puede afectar la cuenta de resultados o de gastos. Bueno, las cuentas de resultados, sí, o en las cuentas de patrimonio. Entonces, no es un precio que yo me pueda inventar, no es un precio que yo pueda derivar por un cálculo ahí automático, tiene que ser el resultado de alguna metodología que responda al comportamiento de mercado de los instrumentos. Como mínimo. Validado técnicamente por la super, claro. Validado, debe de ser autorizado por la superintendencia.
Una Bien, pregunta, ¿alguna Cristian. pregunta? Sí. Sí, una pregunta, por favor. Se ha dado en ocasiones, no es frecuente la realidad, que Redeval tiene un problema técnico y ese día no presenta precio al final del día. Cuando hagamos la valoración en fin, entonces debo entender que fin valoraría con el precio del día anterior que ya cargó Correcto. ayer. Correcto, ya Es eso lo así. habíamos dicho, correcto. Pero entonces, que creo también es como reafirmando, cuando mañana ya tengamos precios de Redeval, los precios de ese día, obviamente la valoración como es acumulada, pues volvería digamos, a lo que debió ser, ¿verdad? O sea, Correcto. acumularía el día que estoy valorando y el día de ayer es como si, que no me altera mi valoración Correcto, es acumulada. justamente lo que tengo aquí. Si el Ok. precio de Redeval debió de haber sido 102, pero no lo publicaron, y el precio del día 4 es 103, no importa, si yo no registré un precio, yo ciertamente no voy a tener el movimiento que correspondía al 3, pero el día 4 él va a terminar acumulando el valor correspondiente. Si se dan cuenta, el valor acumulado en este momento al día 4 es de 220. Si yo registro el precio de 102, que me estaba haciendo falta, el valor acumulado sigue siendo 220. Es decir, que si se saltan un día porque Redeval no llegó a publicar a tiempo, no pasa nada. Sencillamente ese día, evidentemente, va a quedar sin el movimiento de valor razonable correspondiente, pero con el precio del día siguiente, él se va a encargar de autonivelarse. Una pregunta en torno a eso. Ajá. ¿No se ha contemplado o ha existido la iniciativa de alguna otra entidad que pueda proveer los precios independientemente de Redeval? No lo sé todavía, la verdad. Ok. Excepto que sea un título internacional que se trabaja con Bloomberg y demás. Correcto. Exacto. Con Moody's o con plataformas Okay. Bien. Últimas consideraciones y con esto concluimos. Hemos agregado a la aplicación la capacidad de generar el OA01 2022, OA21 2022. Esos reportes son, por ahora, como ya les había anticipado anteriormente, un anticipo. Para que tengan en la opción, se habilitaron los botones, los 3 están ahí disponibles, entonces van a poder generar el OA01 formato 2021 si la superintendencia por alguna razón no termina publicando en el manual en firme. O si no, pues ahí van a tener el OA01 2022, OA21 2022. Lo mismo pasa con los AERs. Cristian, Sí. Yo creo que la superintendencia, no sé si tú pudiste leer la circular, la última circular, ellos dejaron entrever como que seguirán, mientras tanto se publique, usando el OA01. Ok. Bueno, ahí tienen las dos previstas en todo caso. Si una cosa sucede, pues usan el de 2022. Si no sucede, pues siguen usando el de 2021. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Creo que ya he agotado todo lo que quería ver con ustedes el día de hoy. Sí, Cristian, por aquí Joel. Cuéntame, Joel. ¿Cuándo sería la primera vez que nosotros vamos a subir el vector de precio? ¿El día 3 de enero o el día 1? Bueno, sería el primer día laborable del 2022. Si tienen alguna operación en 131 o en 132, que sería en este caso el lunes 3. Y no digo que el 1 o el 2, porque realmente no hay una publicación de precios ni el 1 ni el 2. Entonces, ahí no, aunque tuvieran instrumentos y va a haber valoración, porque acuérdense que valoramos el portafolio todos los días, incluyendo fines de semana, ahí no hay publicación de precios, entonces no va a tener ningún efecto. El día 3 sí tendrían que tener precios cargados. Recuerden que para cargar los precios tienen una opción en administrativas que se llama vector de precios. Aquí pueden cargar los precios de 3 maneras distintas.
una con enlace directo vía web service a RDVAL, mediante la importación de un archivo XLS o creando un corte a partir del portafolio. Entonces, si van a crear un corte, tendrían que utilizar necesariamente vector interno. No pueden hacerlo con RDVAL porque no se puede crear un corte para RDVAL. Crean un corte y el sistema entonces lo que hace es devolverles el portafolio o los instrumentos de acuerdo al ISIN para que ustedes digiten acá el precio. O generan un patrón en Excel para que puedan digitar los precios y importarlos al sistema. Entonces aquí tengo la fecha, el número de instrumento, el número del ISIN y dos campos para registrar, uno el precio limpio y otro el rendimiento. El rendimiento lo pueden digitar si gustan, aunque realmente no se usa. El valor que se va a utilizar es el del precio limpio. Cierran el archivo, lo guardan, se devuelven a pantalla, importan el archivo. Tres maneras distintas, de nuevo. Una con enlace directo a RDVAL, tienen que tener suscripción con RDVAL y haber activado el servicio. La otra manera, importarlo a través de un Excel mediante la exportación de este patrón o generando un corte y digitando en pantalla los precios. ¿Alguna otra pregunta? Cristian, este ejercicio de valoración que tú nos enseñas, va a estar disponible con la presentación cuando terminemos. Ya se los envié esta mañana al correo, por favor revisen. Eso era lo que estaba tratando de enviar. Correcto. Que llegaba como sin el anexo. Yo Sí. no logré verlo. Envié un link de OneDrive para que lo pudieran descargar de ahí. Ok, veré esa Inclusive, parte. voy a colocar, por si no lo llegaron a recibir, déjenme buscar el link para ponerlo de una vez en el... Esto fue como... Aquí está el link. Estoy colocando en el chat. Si ustedes no recibieron el correo o no tenían el enlace, ahí tienen el enlace y desde ahí pueden descargar el archivo. Muy bien, muy bien. Revisen Gracias. en el chat, por favor. Va a ser útil para uno en la prueba, ver precisamente si el resultado que me está generando el sistema coincide con este ejercicio. Cristian, disculpe. Sí, señor. El reporte RNB, que no lo vi, no vi la opción del... No, yo no tengo ningún cambio, por lo menos registrado en el RNU 01. Ok. Cristian. Sí, adelante. La valoración que se va a generar con fecha 31 de diciembre, la contabilidad que genere esa valoración va a venir junto con la contabilidad del día. Normal, el 31 de diciembre no tiene ninguna alteración en términos de la valoración. Sería igual que se produce la valoración el día 30, el 28, hoy mismo inclusive. Ok. Si ustedes reclasifican el portafolio el mismo 31, entonces sí tienen que tener la consideración, ¿verdad?, de que la interfase va a ir mezclada, que lo conversamos al principio de la sesión. Entonces, lo ideal es que generen la valoración, generen la interfase para importar al core y luego entonces hacen la reclasificación si la quieren hacer el mismo 31. Si no, la pueden hacer el primer día que lleguen al banco después de pasado Año Nuevo y eso sí, lo tienen que hacer antes de que se haga cualquier tipo de operación en el banco, incluyendo la valoración del primero en adelante. Pero saldría con fecha del día 3. El movimiento de reclasificación se va a generar con un día posterior a la fecha de la última valoración en el sistema. Exacto. Entonces, de hecho, si ustedes hacen la reclasificación el mismo 31,
el movimiento de reclasificación va a salir con fecha 1 de enero, un día después de la última valoración, de manera automática. Ajá. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, el generar las plantillas, las inversiones, al 31, sería lo correcto generarla el primero, no al día 3 de enero. Las plantillas de inversiones. La plantilla de inversiones tendrías que generarla, la del 31 el 31 y la del primero hasta que hagan la valoración del primero. Perfecto, sí, eso yo lo entiendo. Yo lo que pregunto es que sí, debería, o sea, sería lo correcto esperar a que sea el mismo 31 para que no tenga ninguna, o sea, ningún cambio, no nos afecte, ningún cambio. Correcto. Y con relación al reporte de auditoría, lo correcto sería generarlo al 31 de diciembre, previo a que se haga la migración al nuevo catálogo. Sí, sí, aunque no importa, porque ahí se hizo un cambio para que el reporte de auditoría tome en cuenta la fecha de reclasificación. Eso se incluyó en la última actualización, en la 541.3, porque esa previsión no se tenía contemplada. Entonces, ya ahí el sistema tiene un parámetro que identifica cuándo fue la fecha de reclasificación y tiene la capacidad de poder generar el reporte de auditoría en cualquier momento del tiempo, identificando el mismo a qué catálogo corresponde esos balances de ahí hacia atrás. Ok, correcto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nada, hasta aquí entonces vamos a dejar la sesión. Agradecerles muchísimo a todos los que han participado activamente en el proceso de pruebas durante los últimos meses. También quiero hacerles saber que vamos a estar remitiendo un documento tipo proceso con cada uno de los pasos para lograr la reclasificación. Yo lo había anticipado en las pruebas, pero lo vamos a preparar como el procedimiento para la reclasificación el 1 de enero, para que lo tengan como guía. Por favor, vamos a invertir tiempo en ese documento, utilícenlo como guía para hacer la reclasificación, de modo que no se salten pasos en el proceso y no tengamos inconvenientes el primero. Bien, pues nada, hasta aquí yo voy a subir la grabación a la página y cuando esté listo pues les estaríamos enviando el link por si quieren repasar alguno de los temas que estuvimos tratando. Por demás, agradecerles muchísimo y seguimos entonces a las enteras órdenes.